Buenas tardes, mis queridos hermanos. Una vez más con ustedes dándoles un pequeño mensaje que es para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y gracias por esta oportunidad, queridos hermanos. Y esta tarde le traigo un mensaje de Proverbios que está en capítulo 16, versículo 2, 3. Y en mi mensaje he titulado Encomienda a Jehová tus obras. Tenemos un bonito mensaje esta noche que es valioso para cada uno de nosotros en este tiempo que estamos en tiempo de crisis y qué es lo que debemos hacer de hoy en adelante. Entonces Proverbios 16, versículos 2 y 3 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, hermanos, uno lo puede leer rápidamente porque es un versículo corto, ¿no? Pero tiene mucho significado para nosotros. Mucho mensaje podemos encontrar ahí. Para poder un poco descifrar, queremos saber qué es encomendar, ¿no? ¿Qué es encomendar? Encomendar es un cargo, una petición que hace una persona a otra para que el otro le realice las tareas. Entonces, sinónimos de encomendar es entregar, delegar, ceder, autorizar. Es como uno rendirse en sus brazos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, a Dios le agrada que le tengamos en sus planes. Pero sin embargo, debemos reconocer que a veces no ponemos nuestros planes en Dios. Y muchas veces las cosas que hemos planeado no nos salen como queremos nosotros. Es que a veces entregamos los planes a Dios cuando todo ya está mal. Ya está, como se dice, ya tirado por los pisos, ya no podemos recuperarnos, no podemos levantarnos. Entonces lo que debemos hacer es ponerlos antes, debemos encomendarnos antes de cada proyecto a Dios. A nosotros nos gusta hacer muchos planes, qué vamos a hacer mañana, pasado mañana, y así, ¿no? Entonces, pero jamás nosotros consultamos a Dios y lo lanzamos el plan, ¿no? Y por la mitad del camino vemos que no funciona. De recién decimos: Señor, pongo mis manos en ti. Pero a veces es demasiado tarde ya. Debe ser antes entonces. He escuchado una historia donde dice: un hermano vino a la iglesia. Vino ya trayendo en una hoja todos sus planes, bien hechecito, con estrategias y todo, ¿no? Y vino a la iglesia, dice, y empezó a orar por los planes que él tenía. Pero algo empezó a orar dentro de él. El Espíritu Santo lo empezó a hablar, dice, dentro de él. Dice que lo hizo consciente que Dios no bendice sus planes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque si uno tiene sus planes y está escrito todo y le manda, va a la iglesia y se pone a orar por los planes. Entonces dice que tomó una hoja en blanco y al final lo firmó. Y se presentó delante del Señor en oración y dijo: perdóname, Señor. Te lo dije, este es mi plan, que está en blanco. Ayúdame a llenarlo, Señor. Ayúdame en mis planes. Tus planes que sean puestos en tus manos.
Entonces, hermanos, es un bonito mensaje, una historia que debemos recapacitar en eso, ¿no? Que así debemos presentarnos ante Dios, listos para recibir la bendición de Dios, ¿no? Porque Dios afirma nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, debemos presentarnos en blanco, en limpio, delante del Señor, y para que Dios nos ayude a llenarlo nuestros planes, nos dé nuestras ideas para poder rellenarlo en nuestras hojas. Así debemos presentarnos ante Dios, queridos hermanos. Entonces Proverbios nos dice: encomendemos a Jehová nuestras obras y tus pensamientos serán afirmados. Nosotros, por nuestra propia cuenta, hacemos muchos planes, ¿no? Y a veces nos va mal y nos preguntamos por qué nos fue mal. Dios dice que todo lo que emprendas se encomienda a Dios y te irá bien. Entonces ahí está la clave, hermanos. Que todo lo que emprendamos, todos los que tenemos planes para el futuro, debemos primeramente encomendarnos a Dios. Para que Él sea el guiador de nuestras vidas. Para que Él nos dé sus ideas y nosotros seamos puestos por obra, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que nosotros debemos hacer primero ante Dios. Ahora, pero Dios también nos ha encomendado a nosotros hacer cosas. También nos tiene encomendado a nosotros. Yo he encontrado 3 cositas que Dios nos ha delegado a nosotros para hacer. En primer lugar, nos ha entregado el Evangelio. Eso es lo más primordial, ¿no? Que está en Mateo 28, 19. Que nos dice ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Es 1. 2. A las familias, por decirlo, a los casados. ¿Qué nos encomendó Dios? En ese momento, cuando nos casamos, decimos: no, me comprometo a amarla, a respetarla por todo, por el resto de su vida. Entonces en Efesios 5:25, ¿qué nos dice Dios? Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El tercer punto, que somos llamados por Dios a la perfección y la santidad, que está en Mateo 5:48, que nos dice: sean perfectos, nos dice, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Ser perfectos. Estamos llamados a Dios, por Dios, a ser perfectos en la santidad. Y hay más, ¿no? Que, por decir, en el Antiguo Testamento nos dice que nos encomendó a poblar la tierra, gobernar la naturaleza, ayudar y a salvar a otros. Y ahora esto nos ha encomendado Dios a nosotros. Y Dios, de esto vamos a vamos a dar cuenta mañana más tarde a Dios. De lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. De eso vamos a dar cuenta, queridos hermanos. Hay que ser conscientes, hermanos, que esta es una reflexión que nos llega a cada uno de nosotros. Y debemos hacerlo. Vamos a tomar el ejemplo de David, ¿no? David fue, dice, rechazado por sus hermanos, por su padre. Él cuidaba las ovejas. Fue perseguido él. David fue perseguido, fue menospreciado por su esposa. Pero la Biblia, ¿qué nos dice también? Que era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces David decía: encomiendo mi camino a Jehová. Entonces, a pesar de todas las circunstancias que David tenía, él se encomendaba a Jehová. Miren qué bonito mensaje, ¿no? Y yo también estoy aprendiendo mucho de esto, porque muchas veces no lo practico, pero conociendo este mensaje ya tengo que ponerlo en práctica, hermanos. Y también
les menciono a ustedes que también pongan en práctica, hermanos. Les motivo para que pongamos en práctica eso. Encomendar primero a Dios nuestras obras, nuestro camino. Porque en Salmos 37, versículo 5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía y Él lo hará. Ahora, ¿qué es el camino para nosotros, no? ¿Qué es el camino? El camino es una forma de vivir, ¿no? Una forma de nuestra vida, que están nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas. Por eso te debemos encomendar a Jehová nuestras vidas. Pero el Señor ¿qué nos ha dado a nosotros? Nos ha dado el libre albedrío. El Señor nunca te dice, sígueme, o te irá mal. No te dice así. El Señor te dice, dame tu vida. Pero Él te deja que si quieres seguir tu camino, Él te deja. Simplemente porque tenemos el libre albedrío. Ahora, viendo nuestra realidad, ¿quién no conoce a unas personas que han forzado su propio camino? Y muchas veces le ha ido bien, ¿no? Le ha ido muy bien. Y algunas veces vemos esto y uno se pone celoso, ¿no? Se pone celoso por lo que a veces muchas personas que nos preguntamos, decimos, ¿cómo lo hizo si no es creyente? No confía en Dios, pero ¿cómo lo hace? Y llegamos a la conclusión que Satanás también puede tener poder ahí, puede estar obrando en ellos. ¿Qué nos dice Salmos 37:1? Nos dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia, dice, que hacen iniquidad. Entonces cuando un cristiano se pone celoso y dice, si él no cree, le va bien. ¿Por qué? Porque pero nosotros con Dios, ¿tú crees que no nos va a ir bien? Sí, nos va a ir bien, y muy bien, ¿no? Pero primero tenemos que encomendarnos a Dios. Claro que es cierto que va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero ¿qué nos dice Dios? A pesar de las dificultades, de las pruebas, saldremos victoriosos. Y es una promesa de Dios que debemos agarrarnos de esa promesa. Porque hemos encomendado a Jehová nuestro camino. Ahora, el camino que tú llevas, ¿tú lo estás forzando? Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque a veces somos conscientes que muchas veces hemos forzado nuestro propio camino, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hay que ponernos en las manos de nuestro Señor. Si lo hemos encomendado y has dado autoridad a Dios. Si hemos encomendado nuestro camino a Dios, les hemos dado el pase, como dice, le hemos cedido a Él. Le hemos dado autoridad para que Dios sea el guiador de nuestras vidas. Y eso es lo que queremos, queridos hermanos. En estos tiempos difíciles, no sabemos qué hacer pasado mañana con esta enfermedad peor. En primer lugar, debemos poner a Dios nuestros planes también. Cuando nos encomendamos a Dios nuestras obras, nuestros caminos, ¿qué pasará? Marcaremos una diferencia, ¿no? Una diferencia a los demás. Por eso Proverbios nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando estamos preocupados por mañana no sabemos qué hacer, porque encomienda a Jehová su vida, eso no preocupa, permanece en Dios. Es el que está preocupado por mañana, pero si encomendamos nuestras vidas a Dios,
no nos debe preocupar. Debemos permanecer en Dios. Mateo 6:25 nos dice, no os preocupéis por mañana, no debemos estar afanosos. Entonces ahí nos dice claramente, ¿no?, que no nos debemos afanar. Afanar es un exceso, ¿no? Claro que nosotros debemos hacer planes, todo, pero previamente encomendándonos a Dios. Y eso es lo que nos dice su palabra, que debemos encomendar nuestras vidas a Dios. Y ahora, un punto importante. El día de mañana no es de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos planear, podemos decir mañana voy a hacer. ¿Qué tal si no amanecemos? Entonces, no es de nosotros. Eso le pertenece a Dios. Por eso nos dice, solo encomienda a Jehová tus pensamientos y Dios se manifestará primero ante nosotros. Seamos fieles a Dios. Estamos pidiendo por algo en la vida. Hoy es tiempo, ¿no? Hoy es tiempo de pedirle a Dios. Es el perfecto momento que en este tiempo que estamos en casa, es el momento perfecto, adecuado para pedirle a Dios. Nadie lo puede quitar porque dice, ya está escrito en sus planes de Dios, ya sabe lo que nos va a pasar mañana pasado. Él ya sabe. Entonces, muchos no recibimos. ¿Por qué? Porque empezamos el día a veces renegando, ¿no? Empezamos renegando con nuestros hijos, nuestras esposas. Y en consecuencia nos va mal, pues. Dios nos promete dar y Él lo dará. Entonces, ¿por qué damos y no recibimos? La Biblia dice, porque no pedimos bien. Entonces muchas veces nosotros decimos, doy, soy bueno con tanta gente, yo colaboro, tantas veces damos, decimos nosotros. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Porque no pedimos bien, dice, pedimos mal nosotros. Pedimos a veces dudando, ¿no? Y eso para Dios no es agradable. Hay que pedir con seguridad, dice, con fe, con mente y corazón, dice. Y eso le agrada a Dios. A veces tenemos nuestros hijos y lo vemos chiquito, ¿no? Y decimos, queremos que implantar nuestra esperanza en ellos, decir, mañana más tarde que sea un doctor, un abogado, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya en su tiempo de adolescencia vemos una conducta diferente, que ya no quiere estudiar, ¿no? Entonces nuestros anhelos se acaban. Pero si encomendamos nuestros planes a nuestros hijos en Dios, eso sabemos que es un tiempo corto, ¿no? De la juventud, de la adolescencia, que eso va a pasar en ellos. Por eso primeramente debemos encomendarnos a Dios. Y si tu deseo es que tus hijos sean profesionales, lo va a hacer Dios. Entonces ahí veremos la gloria de Dios. Y diremos entonces, para ti es la honra y la gloria a mi Señor. Porque será un anhelo cumplido no ver a tus hijos profesionales. Por eso, mis queridos hermanos, en Salmo 55, 22, nos dice, si echas a Jehová tu carga, Él te sostendrá. No dejará caído al justo. Un bonito
versículo, ¿no? Si echamos nuestra carga a Él nos sostendrá, dice. No nos dejará caído, porque somos justos, porque estamos encomendando nuestras vidas a Dios. Muchas veces hemos invertido mucho tiempo, a veces dinero, en nuestros proyectos, pero vemos que a veces no produce. Y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no hemos encomendado nuestro proyecto primero a Dios. Por eso Dios dice, el hombre propone y Dios dispone. Y mis queridos hermanos, quiero motivarles que en nuestras oraciones debemos reconocer que muchas veces no hemos puesto en primer lugar a Dios. Muchas veces no hemos puesto en primer lugar nuestros proyectos en Dios. Por eso, hermanos, les motivo que consideren nuestras oraciones ese versículo que nos dice Proverbios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, debemos prometerle a Dios que hoy en adelante encomendaremos nuestras vidas a Dios.